Buenos días, seguimos con la serie de vídeos sobre los libros que tengo en la biblioteca de Zúrich. Hoy vamos a hablar sobre los libros de ensayo, los libros que no son de novela. La verdad es que al final me han salido bastantes, con lo cual voy a ser un poquito escueto en cada uno de ellos. Me voy a detener en algunos más, en otros menos. He tratado de escoger los más interesantes y lo que voy a hacer es hablar de algunos autores que tengo más libros y puedo explayarme un poquito más, y luego hablaré de algunos libros sueltos que me han gustado mucho, aunque no tengan más del autor. Voy a empezar por un autor español muy conocido en los últimos años, porque aparece en bastantes medios audiovisuales, sobre todo en La Sexta, le hacen muchas entrevistas, etcétera. Se llama Juan Ramón Rayo, es un economista de corte liberal libertario, que básicamente no existe en lo que es el foro político español, europeo y casi en el mundial. La verdad es que es un tipo increíble, pues yo creo que tiene 34, 35 años y ya ha publicado 8 o 9 libros, él es profesor sobre todo, trabaja en varias universidades, llevando másters, aparece en muchísimas tertulias periodísticas, tertulias económicas, tiene una profundidad de conocimiento, estés o no estés de acuerdo con sus tesis, que la verdad es envidiable para alguien tan joven, y sobre todo es un autor terriblemente prolífico, ¿no? Porque además de los libros que escribe y su actividad docente, pues aparece en Twitter, Facebook, en YouTube, hace muchísimo contenido y es muy de agradecer. Él para mí tiene como dos vertientes, ¿no? Tiene una vertiente teórica, porque a él le gusta mucho la teoría económica, es un gran estudioso de los clásicos, de Mises, de Hayek, de Keynes, aunque él esté totalmente en contra, pero también ha estudiado todas las corrientes filosóficas y hace algunos libros que son más teóricos, que a mí me gustan menos, me parecen un poquito más duros, y luego tiene una parte más didáctica, que también es la que utiliza yo creo más en sus redes sociales, que a mí me gusta mucho. El último suyo es el liberalismo, los 10 principios básicos de un orden liberal, que es muy interesante, sobre todo para tratar de eliminar pues estos conceptos negativos y erróneos sobre lo que es el liberalismo. La mayoría de la gente, cuando quiere, como dice él, señalizar o cuando quiere ridiculizar a los liberales, les llama neoliberales, que es algo que no existe, o le atribuyen cosas que no son verdad. O sea, el liberalismo no es individualismo, el liberalismo no es conservadurismo, el liberalismo no es mercantilismo, es otra serie de cosas que, insisto, se puede estar a favor o en contra, pero es lo que es. Este libro, que además es muy cortito, se lee muy fácil, repasa los 10 conceptos básicos y es muy recomendable. Dentro de la parte más teórica, escribió 2 libros sobre la teoría monetaria moderna, de Modern Monetary Theory, que es una teoría que habla simplemente de que se puede se puede imprimir dinero de manera ilimitada y que los países y los gobiernos no tienen ningún problema en pagar su deuda, que no genera inflación casi en ningún caso, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos 2 libros tratan sobre ello. También me compré la pizarra de Juan Ramón Rayo, que realmente esto es un sacacuartos porque es más que nada como un refrito de muchas de sus cosas que utilizaron un poco pues con el éxito que ha tenido en la Sexta. Si no te has leído nada de él puede estar bien, si te has leído varias cosas como es mi caso, pues la verdad no te aporta mucho. El libro que más me gustó de él, de largo, es Contra la renta básica. Es un libro súper interesante y que quizás si solo te quedas con la portada o con el título te engaña. Lo digo así porque es verdad que el libro trata sobre la renta básica, es un libro escrito hace 2 años, 3, cuando estaba muy en boga el tema de generar una renta básica, después de la crisis, etcétera. Y él está en contra de este concepto porque considera que genera muchas más cosas negativas que positivas, pero lo que hace en el libro es decir, oye, la renta básica no tiene sentido dentro de ningún pensamiento político. Entonces, va tratando todas las filosofías políticas, el socialismo, el comunismo, el comunitarismo, el mercantilismo, el liberalismo, el republicanismo, muchos incluso que muchos no sabemos demasiado, y utilizando esa propia filosofía, las ideas básicas de cada una de esa filosofía, explica por qué la renta básica no tiene sentido y no tiene cabida en ninguna de ellas en realidad. Es súper interesante porque aparte de saber mucho o aprender mucho sobre la renta básica, aprendes mucho sobre las distintas corrientes filosóficas. Si te interesa ese tipo de cosas, es un libro espectacular.
Yo le conocí con este libro, Una revolución liberal para España. A mí me encantó, me pareció buenísimo. Aquí lo que plantea es, oye, no vamos a ir a la idea de vamos a eliminar el Estado totalmente, pero vamos a considerar si España podría ser un país funcional con un Estado mucho más pequeño. Actualmente el nivel de gasto público sobre PIB en España está en torno al 45-46%, y él dice no lo vamos a eliminar totalmente, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un 15% de Estado, ¿no? Entonces va partida por partida, sanidad, educación, pensiones, etcétera, y cómo podría ser, cómo se haría la transición. Es un libro en ese sentido realista, no dice que de la noche a la mañana vamos a pasar a ese estado, sino cómo sería una transición ordenada, y cómo se podría llegar a ese estado y por qué es mejor que la situación actual. La verdad es que es muy interesante, y lo bueno es que es atemporal, porque lo puedes leer en cualquier momento y sigue siendo bastante válido. Y este es otro de sus libros teóricos, que es Los errores de la vieja economía, que es una crítica a la teoría general del dinero de Keynes. Si ya el libro de Keynes es en sí bastante aburrido, pues la crítica no es mucho mejor. Sé que lo está rehaciendo, creo, no sé si lo ha terminado de rehacer, pero entraría dentro de esos libros teóricos que a mí no me gustan tanto. Siguiente autor, y seguimos con autores españoles y quizás de una cuerda parecida, tenemos a Daniel Lacalle. Daniel Lacalle, pues yo creo que también le conoce la mayoría de la gente, porque es un personaje también bastante conocido, bastante mediático, viene del mundo privado. Él trabajó muchos años en Repsol como experto en energía, y de hecho es su tema. Y luego, con bastante valentía, tengo que decir, que eso lo cuenta en su primer libro, con 30 y tantos años, pues se lanza al mundo de los hedge funds en Londres, renunciando a un buen salario, a un buen puesto, empezando desde abajo, yéndose de Madrid, que ya tenía la vida hecha, a Londres, y la verdad que es una carrera en lo profesional de éxito. Y en los últimos tiempos pues se ha lanzado también al mundo de la política, siendo consejero o asesor de algunas personas, algunos políticos del PP. Él sería lo que llamaríamos un libertario posibilista. Yo creo que incluso él mismo se llama así, de esa manera, ¿no? Así como Rayo aborrece la política y cree que no merece la pena meterse en temas políticos, Daniel Lacalle piensa que para arreglar las cosas tienes que bajar al barro y tienes que tratar de hacer cosas posibles. No sería una cuestión de vamos a pasar de 0 a 100, sino oye, si consigo un 10%, pues ya estoy un poco más cerca de mi objetivo. Para mi gusto ha ido de más a menos. A mí me gustaron mucho más sus primeros libros, Nosotros los mercados, que es en el que cuenta un poco su historia y cuenta cómo ese concepto etéreo de los mercados realmente somos todos los agentes económicos o todas las personas que influimos o que participamos del mercado de alguna u otra manera, que somos todos, aunque solo seas consumidor. Luego tiene El viaje a la libertad económica, que a mí me encantó, que también es un poco una manera de entender cómo la austeridad económica, entendida como controlar el gasto, que es algo que todo el mundo hace en su entorno familiar, en su entorno personal, controlar los gastos de una casa, y lo poco que se aplica a eso en los estados y en los gobiernos, ¿no? Y cómo debería hacerse para poder obtener más libertad todos como personas. A mí es el libro que más me gustó, y luego el resto, insisto, que han sido un poco más flojos, ¿no? Tenemos aquí la madre de todas las batallas, que supuestamente no, es su gran área de conocimiento, que es el tema de la energía. Tiene conceptos interesantes este libro, acerca de cuál puede ser el futuro de las energías renovables y de las energías fósiles, pero me pareció un poquito más aburrido que el resto. Y los últimos han sido un poco temáticos, ¿no? La gran trampa sobre los efectos de los bancos centrales y cómo están interviniendo en la economía y en las tasas de interés. Es interesante, no es malo, tampoco me pareció maravilloso. Acabemos con el paro, que son recetas aquí en concreto para España, para tratar de reducir el paro, que es un mal endémico que tiene España y que no tiene en otros países del entorno, que también es interesante, pero tampoco me pareció maravilloso. Y el último que está bien, que es Libertad e Igualdad, que es también pues una especie como de desarrollo o revisión de lo que ha sido el capitalismo en las últimas décadas, en los últimos siglos, y hablando también de conceptos liberales. Aquí, de nuevo, para alguien neófito pues puede ser muy interesante. En mi caso, que yo consumo bastante de esto, como podéis ver por las lecturas, pues tampoco es tan novedoso, pero está bien, el libro está bien. Siguiente autor, Michael Lewis. Es un autor flipante. Yo creo que le conoceréis, o sonará por lo menos, por las películas basadas en sus libros. Una de ellas es The Big Short, La Gran Apuesta,
que es acerca de las personas que sí vieron venir la crisis de 2007. Es una película que está bastante bien, con actores muy buenos, y a pesar de lo bueno que es la película, el libro es infinitamente mejor, mucho más enriquecedor y mucho más interesante, pero la película es muy buena. Otra de sus películas famosas, muy conocidas, es Moneyball, la de Brad Pitt, que es también sobre un hecho real de un equipo de béisbol americano que abandona lo que es la forma tradicional de hacer fichajes con ojeadores, con feeling, viendo a los juveniles o o contratando jugadores famosos, jugadores buenos, que eso yo creo que pasa en todos los deportes, y cómo aplicaron ellos un método vía algoritmos con estudios estadísticos para hacer los fichajes, ¿no? Yendo en contra totalmente de lo establecido y estando a punto de conseguir ganar el anillo de béisbol, o no sé si exactamente es un anillo, pero vamos, el campeonato de béisbol, y en el camino pues batiendo récords de victorias consecutivas. El libro es muy bueno y la película está a la altura. Aquí tengo varios suyos, tengo el de La Gran Apuesta, que yo he comentado, tengo uno que es Boomerang, que es sobre la crisis europea, cuando estuvo a punto de romperse el euro con el rescate de Grecia, que es bastante interesante. Tengo este que está muy bien, que es Flash Boys, que es sobre te tiene que gustar un poco el tema, ¿no? Que es sobre las plataformas de alto rendimiento y de operaciones usando algoritmos también a velocidades pues, enormes, ¿no? A velocidades gigantescas de miles de operaciones que hacen las máquinas, lo que se llaman las máquinas, ¿no? Y él cuenta la historia de cómo incluso al inicio de toda esta corriente pues había como una guerra por comprar los almacenes o los edificios que estaban cerca de las casas de bolsa o de los centros de valores en Estados Unidos, para que la distancia física con el cable fuera la más corta posible, porque ahí estamos hablando de que estamos hablando de distancias pequeñas respecto a lo que es la velocidad de transmisión de información, pero claro, hay los picosegundos, que son como milésimas o décimas de milésimas de segundo, pues son totalmente importantes para conseguir rendimiento. Es un libro bastante interesante, que bueno, es alucinante que estas cosas pasen en el mundo real. Él ha variado un poco, tiene un corte un poco más socialistoide, un poco más en contra de estas cosas, pero bueno, en el libro no se deja tanto ver y está bastante bien. Y el último que me di se llama Deshaciendo Errores, que es una historia muy bonita de una amistad de Daniel Kahneman y Amor Tversky, que son los padres del behavioral finance, de las finanzas conductuales. Es un libro muy interesante porque en finanzas no ha habido muchos paradigmas, digamos como grandes ideas que hayan cambiado la industria. Antes del behavioral finance pues solo tenías las teorías de Markowitz, que son del año 56, la frontera eficiente, todo este tipo de cosas. No había habido nada nuevo después de Markowitz y el CAPM, hasta que estos dos, que no son economistas, son psicólogos, de hecho ellos dos son, creo, todavía los únicos premios Nobel de Economía sin ser economistas, pues aplicando la psicología, aplicando o intentando descubrir la forma de pensar de los seres humanos, pues abrieron un nuevo campo de experiencia total, ¿no? Cómo realmente los inversores y los seres humanos no somos racionales desde el punto de vista económico, no nos comportamos como dice la teoría clásica que deberíamos comportar, sino que nos comportamos más como la psicología, ¿no? Ellos utilizaron varios juegos, varios experimentos, que aquí lo desgranan bastante bien, y sobre todo el libro habla de la vida de ellos, ¿no? Ellos son totalmente antitéticos. Daniel Kahneman, que es el que está vivo ahora, porque Amos Tversky desgraciadamente falleció incluso antes de recibir el Nobel. Daniel Kahneman es un tío bastante introvertido, bastante serio, bastante hosco, y Amos Tversky esto era totalmente lo contrario, un tío súper expansivo, súper abierto, que todo el mundo quería, un aglutinador, ¿no? Todo el mundo quería estar con él, hacer clases con él, hacer papers con él, etcétera, ¿no? Pero para ellos les funcionó. Ellos todo lo que hicieron, todos sus trabajos, todo su desarrollo, lo hicieron a bases de horas y horas y horas de conversación entre los dos, y la verdad es que la historia es muy buena porque se junta incluso con eventos históricos. Los dos son israelíes en la época en que Israel pues estaba bastante complicada con los conflictos bélicos, cómo tenían que dejar la investigación y volverse a Estados Unidos e Israel para entrar dentro del ejército y hacer trabajos con ellos. Está muy bien, muy interesante. Siguiente autor, voy a ser también poco original, Yuval Noah Harari, que consiguió bastante notoriedad hace 2 años con estos 2 libros, con Homo Sapiens y con Homo Deus. A la mayoría de la gente
le gustó más Sapiens, que es la historia del Homo sapiens desde el inicio del Homo sapiens, desde hace 150.000 años hasta ahora, y cómo ha ido evolucionando. Y el segundo, Homo Deus, es un intento de una mirada hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde puede desarrollar, porque obviamente la evolución, aunque vaya muy lento, no ha parado con nosotros, y el Homo sapiens no es el último eslabón de la cadena, sino que es simplemente uno más. A mí me gustó más Homo Deus, siendo Homo sapiens muy bueno. Más Sapiens para un creyente como yo es un libro duro, ¿no? Porque tiene algunas ideas fuerza que son bastante buenas, yo no las había escuchado hasta leerla a él, y la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? Para mí la idea con la que yo me quedé del primer libro es que el ser humano, para coordinar grupos pequeños no necesitas demasiados incentivos, es decir, para coordinar a 10 personas, a 50 o 100, puede ser por un objetivo común de sacar un proyecto, o de conseguir hacer una herramienta, o de preparar una fiesta, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero cuando empiezas a tener números más grandes, 1000, 10.000, 50.000 o 100.000, empiezas a necesitar ideas mucho más abstractas y mucho más elevadas. Por ejemplo, ¿cómo consigues que 10 millones de personas vayan a una guerra? Gente que no se conoce entre ellas, que no sabe quiénes son, que viven en entornos totalmente distintos, que vienen de entornos socioeconómicos totalmente distintos. Pues ahí tienes que crear la idea de nación. O las guerras santas, ¿no? ¿Cómo consigues que gente incluso de pueblos distintos vayan a otro pueblo totalmente distinto a combatir, ¿no? Pues necesitas algo como la religión. Incluso la política, que muchos políticos o muchos militantes son como verdaderos hooligans, pues es como la religión moderna, ¿no? Es una manera de aglutinar a mucha gente muy distinta con una idea única, ¿no? Para los dos. Y es un concepto que a mí me gustó mucho. Y el Homo Deus, el concepto de Homo Deus, es sobre todo el que los seres humanos seguimos evolucionando y que al final no somos más que algoritmos biológicos, ¿no? Incluso muchas de las cosas que pensamos o que creemos como propios, o incluso la identidad del ser, de ser una única persona, pues la ciencia cada vez está revelando que no es así, ¿no? Que puede que incluso muchas de nuestras creencias o de nuestras decisiones no son nuestras, sino que vienen determinadas por la biología, ¿no? Por las hormonas, por nuestro ADN, etc. Y son conceptos muy interesantes que a mí me gustan mucho. Unidos a y ya pasando a autores individuales, Steven Pinker, La tabla rasa, a mí es un libro que la verdad es que me marcó hace, yo creo que 3 años cuando lo leí. Yo ya tenía un hijo, y la verdad es que si eres padre es un libro que te marca, ¿no? Steven Pinker lo que habla aquí, como dice el título, La tabla rasa, es tratar de eliminar ese concepto también un poco New Age, de que el ser humano no es malo por naturaleza, sino que la sociedad le hace malo, ¿no? Por eso se habla de una tabla rasa, que el ser humano viene al mundo como si fuera una tabla rasa, y todo lo que le pase, sobre todo lo malo, pues está condicionado por la sociedad y no viene de él. Él lo desmiente con muchísimos ejemplos y con muchísimos experimentos. Por ejemplo, hoy en día, incluso en el 2021, hay islas perdidas en el mundo que no han tenido ningún tipo de contacto con la civilización y son caníbales, han matado a muchísima gente, tienen rituales totalmente horrendos, malvados, etc. En las excavaciones antiguas, pues hay una gran cantidad de cementerios que te están diciendo, o hay restos de matanzas absolutamente horrendas, con mutilaciones de niños, de embarazadas, etcétera, que van un poco desmintiendo este concepto. Pero a mí las que más me interesaron son con los temas de la descendencia, ¿no? Hasta dónde hay parte innata y hasta dónde hay parte que puedes influir. Y él, la verdad es que llega a la conclusión, o con lo que te enseña en el libro, que los padres tenemos una capacidad bastante baja de influir en nuestros hijos, ¿no? Él ponía el ejemplo, por ejemplo, que se han hecho muchos experimentos sobre gemelos univitelinos que tienen 100% de ADN totalmente idéntico, que han sido separados al nacer y que se han criado y se han desarrollado en familias totalmente distintas, de entornos socioeconómicos totalmente distintos, y con hermanos, ahí sí que biológicos de los padres adoptivos, en sus respectivas familias. Y luego les reunían muchos años después. Bueno, pues los gemelos univitelinos, que no se habían visto en su vida, que no se habían conocido, se parecían más entre ellos, no solamente físicamente, que eso es obvio, sino en temas conductuales, en temas de pensamiento, en temas de comportamiento, pero muchísimo más que con sus hermanos no biológicos, con los que habían vivido, criado, etcétera, ¿no? Y entonces es lo que él dice, ¿no? Dice, ya sé que es duro decirle a un padre que tiene muy poca capacidad de influir en sus hijos y de cambiarle en comportamiento, pero también hay que pensar si eso es algo bueno.
si querer cambiar el comportamiento de una persona es algo positivo, es algo que probablemente no lo aceptaríamos en ningún otro orden de nuestras vidas, pero parece que los padres tenemos patente de curso para hacerlo, ¿no? Muy buen libro. Tiene algunas partes que son más duras porque son de la teoría detrás de estas ideas, pero bueno, está bastante bien. Y como veo que se me está alargando bastante el libro, luego me echan la bronca, lo voy a dejar aquí y tendremos una segunda parte. Espero que os haya parecido interesante.